Bueno, Sí. y pues viste, es ocurrente, es bastante ocurrente. Es el ancla. Sí, claro. La tengo Inés Capdevila, ¿sí? De la redacción de nuestro diario, para hablar del plato fuerte del fin de semana. Sin dudas, ¿se cae el régimen de Maduro, sí o no? Inés, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Antes que nada, y además de apelar a tu espíritu analítico, muy interesante como siempre, quiero compartir contigo este documento que hizo un sector de Madre de Plaza de Mayo, el referenciado con Eve de Bonafini. No sé, Gus, si lo tenés, que lo quiero leer y quiero tu mirada y demás. Madre de Plaza de Mayo llamando a votar a Maduro, bancando a Maduro, reivindicando a Maduro y tildando al presidente Javier Milei de fascista. Esto es muy personal. Yo dije que me dio asco, esto digo yo, a mí me dio asco. Ese documento me pareció un asalto también a la razón y al sentido común. Pero bueno, esto es muy personal. Un documento que generó mucho ruido, por lo menos en Argentina, ¿no, Inés? Pero es que no es para menos, Esteban, porque una asociación que dice defender los derechos humanos apoya a un violador sistemático de los derechos humanos como es Nicolás Maduro, y no lo dice la oposición venezolana, lo dicen todos los organismos de la ONU, lo dicen organizaciones independientes e incluso lo dice la derecha más racional y contemporánea de América Latina, como por ejemplo, perdón, la derecha no, la izquierda, como por ejemplo Bachelet. la izquierda de Gabriel Boric, Sí, Michelle Bachelet. Bachelet, exactamente. Exactamente. Sí, Michelle Bachelet, que es la secretaria de Derechos Humanos de la OEA, ¿no? ¿Correcto? Michelle Bachelet tuvo varios cargos en la ONU. Entre ellos era jefa de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí está. Ellos también entienden que hay violación de derechos humanos. Menos las amigas de Eve Bonafini. Realmente no se puede. Eso sí, Milei es fascista. Milei es fascista. Bien. Yo quiero compartir contigo esto también, Inés. Hoy a la mañana se hizo público el video en el cual, muy cuidado, minimalista, el presidente, el dictador venezolano, le habla al pueblo llamando a que lo voten. Para mí, esto es una interpretación, porque quiero escuchar la tuya, para mí es un discurso de derrota y desesperado pidiendo el voto. Vamos a escucharlo y me acercas tu mirada, Inés, vamos. A quienes nos han seguido desde siempre, les doy las gracias por la fuerza victoriosa de todos los años. A quienes aún se están decidiendo, les pido una confianza, su voto de confianza. Soy la garantía de paz y estabilidad y cambios y transformaciones tranquilos hacia adelante, en compañía de tantas certezas y esperanzas de todos. Y a quienes alguna vez nos adversaron, apelo a su razón benevolente, a su sentido común y a su patriotismo. La musiquita de fondo me hace acordar un lugar que había allá en los suburbios de La Plata, pero no importa. Son lugares que se pagan por 1 hora y media. Bueno, la musiquita de fondo. Bien. ¿Es un discurso de derrota o no es demasiado decir esto? Es mira, es sospechosamente tranquilo y hay algo que Nicolás Maduro no suele hacer, nunca lo hizo con las elecciones presidenciales, porque siempre dio por sentado su triunfo, que es pedir el voto. Le está pidiendo una enorme porción de venezolanos que hoy en las encuestas independientes dicen preferir al candidato de la oposición, a uno en particular, porque hay varios, muchos de ellos alineados detrás del chavismo, uno en particular, Edmundo González Urrutia, con el cual se alinean la mayoría de los venezolanos según las encuestas. Eso obviamente que es inquietud en el presidente y hacia adentro del gobierno en el chavismo. También hay cosas muy curiosas. Él mencionaba la estabilidad. Ayer también en otro discurso dijo él ser la cara de la seguridad jurídica para la economía. ¿Y a qué apunta Maduro con esto? Hay una especie de pequeña primavera económica en Venezuela en este momento. Esteban, un 4% de crecimiento anual proyectado para este año. La inflación que solo va a ser del 100% este año, que es para ellos es como para nosotros es un número bastante bajo. Sin embargo, esos números a grandes rasgos esconden realidades bastante descarnadas para los venezolanos. Entonces, lo que necesita Maduro es seguir teniendo estas poquitas inversiones de licencias de petróleo. Para ellos, les dice, soy la seguridad jurídica. La misma forma le dice a los venezolanos, y de la misma forma poco creíble, dice, soy la paz y soy la estabilidad. Está tratando de vender espejitos de colores, básicamente. Claro.
porque sí, está inquieto el chavismo. También es cierto que el chavismo está muy acostumbrado a aplicar mañas electorales, mañas, ardides, trampas, que le han permitido sacar ventaja en las últimas muchas elecciones con las cuales enmascaró esta deriva autoritaria del chavismo. Sí, el lobo disfrazado de cordero, me pareció maduro. Ayer se cerraron la campaña electoral, esto es absolutamente deductivo y me puedo confundir, por supuesto. La convocatoria de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que es el candidato a presidente por la oposición, pareció más convocante que la de Maduro. No sé si observaste lo mismo en cantidad de gente, pero bueno, esto obviamente es absolutamente relativo. No sé qué viste vos. Sí, incluso había cierto, si vos seguías las redes sociales anoche, después de que terminaron los discursos, había muchas cuentas que trataban de trazar una comparación lo más fiel posible, y sí, todas decían que el acto de María Corina y Edmundo había prácticamente duplicado el de Maduro, y que el de Maduro había tratado de emular el último gran acto de Hugo Chávez, que fue antes de las elecciones de 2012, donde fue reelecto con un voto mayoritario, y no lo había logrado en esa magnitud. Muchas comparaciones. Lo cierto, Esteban, que lo crítico va a suceder el domingo. La oposición necesita movilizar la mayor cantidad de votantes, necesita cuidar cada voto, necesita tener todo tipo de, ellos les llaman testigos, son nuestros fiscales en cada mesa en la que se va a votar, y ahí va a estar la clave de si gana o no gana la oposición. Sí, no en los actos, no en los discursos, sí. Básicamente es el ejercicio electoral per se el que va a garantizar que la oposición gane o pierda. Y lo otro, que la autoridad electoral, ante un resultado favorable a la oposición, decida reconocerlo, y después el que decida reconocerlo sea el propio presidente Nicolás Maduro. Parece una novedad, pero cuando hay una dictadura, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En Venezuela hay la suma del poder público, es decir, todo está en mano de Maduro, todo está en mano del chavismo, incluso el Tribunal Electoral. Quiero compartir contigo, Inés, todos estos datos que hacen a esta elección la más importante. Calculo que después de la de, en cuanto al impacto, ¿no? Después de la de Lula y Bolsonaro en Brasil, la más importante de la región, sin contar la Argentina, entiendo, pero corregime. Te diría que es, para la región, Esteban, es probablemente la elección más importante en muchos años. Bien. Por un tema central, que, disculpame que es la dinámica migratoria que puede llegar a generar estas elecciones si gana Maduro. Se espera que haya un nuevo flujo migratorio, una nueva oleada, y ya sabemos que va a todos lados de la región, y eso tiene su impacto. Y esa es la clave de por qué es tan esencial esta elección para toda América Latina, e incluso también para Estados Unidos. O al revés, un regreso, ¿no?, de emigrados. Hay más de 200.000 en Argentina, si es que cae el régimen. Hay 10 candidatos a presidente. En realidad hay 2 candidatos a presidente. Los restantes 8 fueron armados por Maduro para dividir el voto de María Corina Machado. Hay uno de esos 8 que es medianamente independiente, que se llama Márquez, es su apellido, medianamente independiente. El resto son todos candidatos, digamos, fantasmas. Sí, armados por Maduro. Armados por Maduro. Recordemos que el chavismo, Maduro, empezó haciendo trampa. Machado, que la principal, María Corina, la principal referente de la oposición, no puede presentarse. Porque, está inhabilitada. Está inhabilitada, está proscripta, digámoslo, ¿no? Totalmente. Básicamente. Hay 21 millones, casi 21 millones y medio de personas habilitadas para votar. A esto hay que sumar los 9 millones de venezolanos en el exterior. De esos cuales, vos nos contabas ayer, menos de 70.000 pueden votar, ¿o no? Exactamente, son 7.750.000 emigrados venezolanos. De esos pueden votar entre 4 y 5 millones, no tengo el número exacto, perdón. Ahora, solo han logrado inscribirse para votar 62.000 venezolanos en el exterior, de los 7.700.000 que hay. Otro de los ardides de Maduro, para evitar que la masa del voto electoral sea muy grande, porque ¿a qué apunta el chavismo? A que no vote mucha gente, que la participación sea baja, porque así se garantiza Maduro que el caudal de votos que ellos logren movilizar, que va a ser de empleados públicos, gente que recibe planes, las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, la boliburguesía, ese que sí van a poder movilizar el chavismo, pueda ser la porción mayoritaria de una muy baja participación electoral. Esa es exactamente la estrategia de Maduro. Hay que ver
cómo hace la oposición para sobrepasar esas limitaciones, esas trabas, que van a ser desde las más pequeñas, como bloquear calles o cerrar colegios o demorar la apertura de colegios, hasta las más amplias, que es probablemente fraguar los números finales. Sí, el tema es si hay un cambio, hay un consenso social de que esto se terminó. Porque si el consenso social de que esto se terminó puede involucrar también a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas es muy probable que cada uno de los integrantes, no hablo de la cúpula, tengan amigos, familiares, parientes en el exterior también. Esto es seguro, y que probablemente ellos también estén interpretando que esto se terminó. De ser así, se me ocurre que la situación de Maduro es irreversible. No lo tengo en claro. Lo que pasa, pero lo planteo no como es tan conjetura. Fácil, sí. Digamos, a simple vista, eso sería lo natural, Esteban. Hay una sensación de cambio. Una cosa que repiten muchos los venezolanos que hoy están dentro de Venezuela es: se siente el aire de cambio. Es muy difícil que las Fuerzas Armadas sean ajenas a ese fenómeno. Ahora, las Fuerzas Armadas están compuestas por 2.000 generales. Claro. Es impresionante la cantidad. Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué Maduro hizo promover a tantos oficiales al generalato? Porque eso les garantiza a ellos ser parte de un gran negociado, digamos, ser parte de esta porción de la economía que manejan las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos están comprometidos con el gobierno de Maduro desde ese lado. Ahora, hay un rango medio de las Fuerzas Armadas, que son los oficiales de menor rango, y luego los suboficiales, que ahí se cree que puede llegar a estar, digamos, el aliento para la oposición. Porque ahí hay un malestar entre todo lo que consiguen los altos rangos y todo lo poco que consiguen los medios rangos, que además son los que tienen que vivir esta economía descarnada de la clase media venezolana. Vos recordarás. Ahí. Vos recordarás, Inés, que en esos rangos medios y altos se concentró una logia para asesinar a Maduro a través de ese dron. Fue obstaculizada, y bueno, todas esas personas fueron detenidas, pero hubo un intento de magnicidio, vos lo recordarás perfectamente. Maduro habló, si pierde, de baño de sangre. Miremoslo, vamos. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Bien, ahí estaba Maduro. Maduro generó un milagro también, la dictadura venezolana. Que le caiga bien al gobierno argentino, a un sector del gobierno argentino, la figura del profesor Alberto Fernández. Hoy Adorni, yo no sé si tenés el corte, Gus querido, hoy Adorni se solidarizó con el expresidente argentino, que lo bajaron de la lista de deudores internacionales porque dijo algo de absoluto sentido común. Si pierde, que acepte la derrota, ¿no, Inés? Exactamente, sí. Son todas... Esa es la parodia de la dictadura venezolana, que expone al resto de la región a una serie de giros y sorpresas que de otra forma no estarían, y además que la divide a la región. Pero eso tiene que ver con también la dimensión y la influencia de esta dictadura. Y eso que decía Maduro, y ahí volvemos a lo que acaba de decir Maduro, lo del baño de sangre. Es muy estremecedora esa amenaza, porque Venezuela ya vivió varios baños de sangre después de los periodos electorales, 2014, 2017. Fueron verdaderos baños de sangre, cientos de muertos, el país movilizado en protestas. Ahora, él amenaza nuevamente con otro baño de sangre. ¿Y qué pasó con esa declaración? Que fue probablemente la más aguda de este tramo final de la campaña. Eso hizo sonar las alarmas en los dos mayores aliados de la dictadura venezolana hoy en la región. Colombia y Brasil. Y Colombia, sus vecinos y sus grandes aliados. Al punto de que ayer en una reunión, creo que lo hablábamos, los dos cancilleres de Brasil y de Colombia llamaron un poquito la atención y ya están a Maduro y ya están elaborando planes para el día después. ¿Qué sucederá si Maduro no gana, pero no quiere aceptar la derrota? ¿Qué sucederá si gana la oposición y se acepta la derrota, pero después, en esta enorme transición que hay por delante, son casi 6 meses, 166 días,
¿qué va a pasar en esos 166 días si el chavismo empieza de nuevo con sus mañas para obstaculizar la llegada al poder de la oposición? Bueno, sí. Cortito, te pido un concepto, una definición. Yo sé que no te puedes arropar de tu rol de periodista, ninguno lo puede hacer. ¿Quién es Maduro? ¿Quién es Maduro? Conceptualizarlo, definirlo, lo más corrido que puedas. No, yo creo que Maduro hoy representa el nuevo tipo de dictador del mundo, que es un dictador que no le gusta ser llamado dictador, que se quiere hacer pasar por un líder de la democracia, por eso tienen elecciones, son dictaduras electorales, y que también tiene un relato que aún sigue cooptando a una porción de la izquierda y sigue dividiendo a la región. Por lo tanto, es un dictador que no solo le hace pasar pésimamente mal a su pueblo, sino que divide a una región que ya no necesita más divisiones. Sí, y denunciado por delito de lesa humanidad. Sumamos, ¿te parece? Ni hablar de eso. Inés, un lujo tenerte, de verdad, como Muchas siempre. Gracias, Esteban. Enriqueces el programa, como siempre te digo. Inés Capdevila, la editora del Diario Nacional Internacionales. A mí esto me dio asco, repulsión, me dio aversión. Por eso le pedí a Inés, apelando a su gran capacidad analítica, que me conceptualice a Maduro, o que lo defina. Para mí Maduro, yo no tengo la capacidad analítica de Inés Capdevila. Para mí Maduro es un hijo de eso, un asesino, un tipo que atenta y ha atentado contra los derechos humanos, un tipo que coopta las libertades individuales, que silenció a la oposición, que acalló a los medios de comunicación, que metió presos a las personas que pensaban diferentes, que arremetió con las personas que se manifestaban en su contra. A algunas las mató y a otros las metió en cana. Que no le importa absolutamente más nada que él. Es una persona que habla con el canario y con el más allá. Un verdadero cachivache es Maduro, un asesino. El Tribunal de la Haya así lo está investigando, además de denuncias de narcoestado, vinculaciones tremendas con el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de la cúpula de la dictadura venezolana está denunciando ante todos los organismos de derechos humanos del mundo. No es mi opinión, es un dato. Pese a todo ello, y que hay 9 millones de venezolanos que se tuvieron que ir de su país, 9 millones, esta manga de impresentables acaban de escribir esto. Carmen Arias, que es de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, escribió: la Madre de Plaza de Mayo, desde Buenos Aires, queremos enviarles al pueblo y al gobierno bolivariano de Venezuela nuestro más cálido saludo revolucionario en la víspera de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo. Estamos convencidas de que la revolución bolivariana volverá a imponerse en las urnas del mismo modo que lo viene haciendo en las conciencias y en los corazones de las mujeres y hombres de ese país que tanto queremos y que nuestra eterna presidenta Eve de Bonafini visitó tantas veces. ¿Cómo le gusta la eternidad a esta gente? ¿Cómo le gusta la eternidad en el poder? ¿Cómo le gusta la eternidad en el poder? ¿Cómo le gusta? Sigo. Desgraciadamente, escuchen esto, desgraciadamente en la Argentina tenemos un gobierno fascista que a la vez que se muestra alineado con Estados Unidos, somete a nuestro pueblo y castiga a Venezuela, hostiga a nuestra Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, en la que el comandante Hugo Chávez inauguró en el año 2003 las históricas cátedras bolivarianas, cuando visitó por primera vez nuestra casa, en un acto que jamás olvidaremos. Qué cachivache, por Dios. Mucha fuerza, presidente Nicolás Maduro. ¡Viva la revolución bolivariana de Venezuela! Las Madres de Plaza de Mayo, siguiendo el ejemplo de nuestra compañera Eve, estaremos a su lado todas las veces que sea necesario. Hasta la victoria siempre. Carmen Arias, Asociación Madre de Plaza de Mayo. Doña Carmen, ¿por qué no va a Venezuela? Ya está, se tiene solidaridad. Vaya a Venezuela. Lleve a todas las madres de estos que firmaron este comunicado impresentable. Vayan a Venezuela. Quédense al lado de Maduro. Maduro la va a recibir. Quédense, traten de vivir con $30 por mes. Y vean. Vayan para allá. Vayan para allá. Yo la verdad no tengo nada que ver, pero yo la verdad no las quiero. Esto es muy personal, yo no las quiero. Después de esto, de atentar con este comunicado, atentar contra la democracia y demás. Y además tiran de fascista a un gobierno electo por la mayoría de los argentinos, que cumplimenta todos los preceptos de la Constitución Nacional, del marco normativo, del ordenamiento jurídico, que respeta todas las instituciones de la República. Claro, como a ustedes no les gusta,
porque son antidemocráticos. Ustedes son fascistas, Madre de Plaza de Mayo, ustedes son fascistas. Va, esta porción, no todas, ustedes son fascistas. Creen que el que piensa diferente es eso que son ustedes, intolerantes. Intolerantes. ¿Saben qué? Váyanse a Venezuela, ¿sí? Y si cae Maduro, ¿saben qué? Van a ser bienvenidas en Venezuela. Porque seguramente si hay una nueva era, primará la libertad. Y seguramente serán bienvenidas también. Carlito querido, dame una mirada de esto. Bueno, indudablemente lo que decía Inés Capdevila, ¿no? Hay que recordar un punto muy importante del chavismo en Venezuela. ¿Sabés qué hizo el chavismo en Venezuela? ¿Qué no hizo? Bueno, convirtió a Venezuela, que era un país productor de petróleo, en un país importador de petróleo. Sí. No te olvides que durante los 70, los 80, la República de Venezuela era la principal, digamos, productora de petróleo de la región y del mundo. Sí, no tiene petróleo. Hoy no tiene petróleo. Hoy no tiene petróleo. Hoy PDVSA, que era la madre, la que nos prestó plata a nosotros durante el kirchnerismo también. Sí. Recordá aquellos bonos que emitió Venezuela. Disculpame, yo vine muy mal hablado y pido disculpas. Nos prestó plata. No nos prestó, nos cagó, nos dio guita con una tasa de 14%. Al 16% anual en dólares. Cuando en el mundo se prestaba entre 2 y 4. Nos prestó 5.000 millones de dólares a pagar al 16% anual en dólares Chávez a Kirchner. Y en el mundo se prestaba entre el 2 y el 4%. En realidad la tasa esa era el 4,5%. 4,5%. Bueno, sí. Nosotros pagamos 3 veces más la tasa. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos negocios? Eso fue pero cuando vos mirás Venezuela, lo que tenés que ver es que uno de los principales países productores de petróleo, de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo, hoy prácticamente no produce petróleo. Bueno, muy bien, ya seguimos. En un ratito vamos a hablar con Pilar Raola de esto. De esto y otras tantas cosas, ¿no? Súper interesante, como siempre, dialogar con ella. Está en España, por supuesto. Hay cosas que se disfrutan suavemente, como un buen beso o la irresistible Cunnington, sabor suave. Una